Siendo así, pasamos a continuación a la segunda parte, la presentación del volumen del profesor Fernández de Gata, los estados de alarma por el COVID-19, todavía está caliente, ¿no? Recién aparecido en la editorial. Y para proceder a esta segunda parte, creo que debe intervenir en primer lugar nuestro querido colega Sánchez Blanco, el profesor Ángel Sánchez Blanco, catedrático de la Universidad de Málaga, catedrático creo que también de la Universidad de Salamanca, ¿no? Ángel, nos alegramos de tenerte, aunque sea virtualmente, otra vez entre nosotros, y ya habrá alguna tesis, alguna cosa en la que tengas que venir presencialmente, cuando quieras. Pues una satisfacción al reencontraros a todos y, por supuesto, pues el poder comentar presencialmente pues el magnífico libro elaborado pues por Dionisio Fernández de Gata, en línea, por supuesto, con toda su obra previa, llena de un trabajo enorme y una disciplina y una metodología jurídica ejemplar, que aúna toda la legislación, toda la doctrina, toda la jurisprudencia y, por supuesto, una sensibilidad, y en este sentido comienzo a comentar el contenido del libro, una sensibilidad, digo, pues a los fallecidos, a las víctimas de esta indeseable situación por la que pasamos, que deja ver, pues bueno, su sentido de amabilidad y su sentido humano, y sin olvidar la dedicatoria a la familia. Sin duda es el soporte de esta extraña actividad que es dedicarse a la universidad, que en muchos casos implica 48 horas sobre 24 de actividad y que damnifica a los equilibrios en el ámbito personal y familiar. Comienza con estas dedicatorias, estos recuerdos, y que tiene proyección en reflexiones de hondo calado, en la que menciona pues a Burke, con La ley es la seguridad del pueblo, a Jering, la sociedad implicada en el derecho, el pueblo que no lucha por su derecho no merece tenerlo, y que conecta con los datos que acaba de exponer Daniel de factores positivos registrados en el ámbito social en contraposición con el fallo multiorgánico institucional que ha sido ya significado en anteriores y precedentes intervenciones. La lucha por la libertad, con referencia en Roosevelt, y, por supuesto, las sensatas apreciaciones de un auto del Tribunal Constitucional que debiera de haber forzado quizá la actividad del Constitucional resolviendo la inseguridad jurídica de su doctrina pendiente sobre la normativa clave del estado de alarma. Diría también que este enunciado y estas reflexiones previas con estos autores y con la referencia del auto del Tribunal Constitucional tiene síntesis en el capítulo segundo, Crisis y Derecho en los Estados Democráticos. Sin duda, pues el Estado ha sido sorprendido con una fenomenología muy peculiar española, en donde pues la desconvergencia institucional ha sido la regla, donde esos principios que venimos explicando desde hace mucho tiempo de la coordinación administrativa que presupone la coordinación institucional se han ignorado y donde la lamentable confrontación política pues ha obstaculizado la actividad de gobierno. No ha habido el necesario consenso que hubiera requerido esta catástrofe económica, social e institucional que ha implicado la pandemia. Es un subyacente problema político que implica además a todo el arco político, lamentablemente, y que por supuesto constituye pues parte de lo que apuntaba Tomás Cuadra de bloqueo institucional y debilidad de gobierno para poder presentar pues la prórroga, por ejemplo,
demandada por las autonomías o por algunas autonomías del estado de alarma. Bien, expresa muy bien en el capítulo 8, después de la analítica de la normativa de declaración de estado de alarma, de la referencia a las sucesivas olas, el término desbarajuste, que ha sido complementado en la sesión de esta mañana por deshilachamiento, revoltijo o gangrena. Sin duda, pues es una valoración que nos tendría que preocupar y muy mucho a los que estamos en el ámbito jurídico y diría yo a toda persona con la sensibilidad del sentido común que en alguna medida define el Estado y el sustrato del Estado de Derecho. Y hay en la sociedad española mucho sentido común, casi todo el que falta en el ámbito político e institucional, no digo en el ámbito administrativo. Estamos pasando sin duda por la idea, como bien apuntaba con ese término de los spin-off Marcos, de desestabilizar la estructura administrativa en función de los imponderables alternativos de quienes están en las cúspides políticas. Y por supuesto que el sistema funcionarial profesional ha respondido, desde la disciplina de la unidad militar de emergencia a muchos jefes de servicio que han tenido que renunciar a sus saberes y buenas prácticas pues para conceder el imperativo político del elegido democráticamente, como si la elección habilitara para todo, pues desautoriza normalmente, como es bien sabido, al profesional de la administración pública situado en muy distintos niveles, desde el auxiliar administrativo al miembro del Cuerpo Superior de Administradores o a los propios abogados del Estado o a los propios letrados del Constitucional, si entramos ya en lo que es el soporte del Constitucional, que sin duda algunos no hubieran tenido inconveniente en dedicar todo el tiempo que hubiera sido necesario para resolver esa sentencia pendiente. Desbarajuste, deshilachamiento, revoltijo, gangrena, que, bueno, pues tiene toda la fenomenología reflejada en este espléndido libro y, por supuesto, pues la magnífica síntesis para consulta del operador jurídico y el que quiera ofrecer alternativas a esta situación insatisfactoria en el capítulo último, el estado de alarma y las medidas contra el coronavirus en jueces, ante jueces y tribunales. Aquí hay algo de una enorme utilidad para el operador jurídico y, por supuesto, un trabajo ímprobo que hay que decir que conecta con el ímprobo trabajo también de Vicente Álvarez García, que nos ha regalado pues todas las reflexiones a través del inestimable medio que conecta con las observaciones positivas de Daniel, que implica la telemática y el mismo acto de hoy que concita pues que un profesor del sur conecte pues con las vibrantes universidades y facultades y profesores de la Ruta de la Plata, ¿no? Sin duda alguna, mencionando el metal noble y que deja ver pues envidiables diferencias entre el sur del sur y las consolidadas universidades de la Ruta de la Plata. Me pregunto, y con ello concluyo, ¿qué alternativas serían necesarias para resolver el problema político de la falta de convergencia institucional que, por supuesto, ha lastrado la coordinación administrativa por el imperativo político de la desconvergencia? Es lo que Villar calificó como el oculto sentido político de la norma o de la situación política, que por supuesto se contrapone en este caso a los valores jurídicos, y retiro el concepto de normativo. ¿Qué habría que hacer, no? Yo diría, y me remito a que la ausencia de convergencia institucional implica una fuerte crisis político-institucional
que requeriría el que por parte de los operadores jurídicos diéramos pues el debido toque de atención. Yo, estando como estáis en Salamanca, en el ámbito del Reino de León, me obliga a recordar el Congreso General de la Abogacía de León en el año 72. Ahí estuvo el punto de arranque de las soluciones que se postularon con ocasión de la denominada transición política, llena de virtudes y también con defectos. Y, por supuesto, la integración de la opinión jurídica en la prospectiva institucional que hubo en el 72 es lo que he hecho en falta en estos momentos. Yo estuve hace algunas semanas hablando de esto con un consejero de la abogacía y me dijo que es que no tocaba el Congreso hasta dentro de 2 años. Digo, bueno, la crisis profunda que tiene el sistema jurídico institucional dentro de 2 años nos puede haber dejado en una situación de difícil reconducción. Segunda alternativa, bueno, aquí estamos parte quizá insignificante por lo que a mí respecta de profesores de Derecho Público y desde luego sí con ánimo beligerante de decir que los profesores de Derecho Público tendríamos que proyectarnos a nivel constitucional con mayor contundencia que el último manifiesto en el que hay firmas que parece que generan contrafirmas. Me apena que se cuadre el número 100 en el último manifiesto cuando tendría que haber habido pues 1.500 firmas. Y por supuesto con todo el espectro de los profesores de Derecho Público en una reacción concertada que supla el desconcierto de la convergencia institucional y del bloqueo político del gobierno pues que se está produciendo. Está claro que al gobierno se le podía forzar desde las opciones políticas que están en la denominada oposición. Yo diría que tendríamos que preparar pues utilizando el término línea de ataque, que quizá no sea muy jurídico, pero que responde a la continua distorsión política que se da en el arco parlamentario y que impide la proyección en el ámbito de gobierno y de administración, que tendríamos que articular la línea de ataque para reconducir el Estado de Derecho. Y, por supuesto, pues converger los operadores jurídicos en la alternativa institucional necesaria para no apesadumbrarnos y no desautorizarnos como operadores en el ámbito jurídico y el compromiso que tenemos de hacer valer el Estado de Derecho. Es apesadumbrante registrar las opiniones que en los medios de comunicación pues se están reflejando en las últimas fechas. Bueno, comienzo por citar a Vicente Álvarez, un nuevo capítulo en el desconcierto jurídico de la lucha contra la pandemia, la rebelión de los jueces. Está claro que los jueces nunca debieran de rebelarse, pero yo diría que tendríamos que hacer causa común con las opiniones que pudieran plantearse en las asociaciones y que de hecho están planteadas en las asociaciones judiciales. La destrucción creativa del Estado de Derecho, con ocasión de ese esperpéntico debate apoyado pues por algunos operadores jurídicos de si las mascarillas se pueden utilizar o no las playas, ¿no? Incluidas las playas en la referencia no solo marítima, sino en las muchas playas que puede tener nuestro poderoso sistema de embalses en el interior, ¿no? Y que, por supuesto, pues da lugar a que el Consejo Interterritorial se pronuncie, pues como quien dice, autorizando el uso de las mascarillas en los baños o en los lugares de baño, ¿no? El poder prescindir de ellos, ¿no? La alarma en el Estado de Derecho. Un politólogo, Ignacio Varela, pues sin duda alguna nos alarma, ¿no? Y debiéramos de conectar desde ciencia de la administración y de la ciencia política de la administración a nuestro derecho administrativo, volver a ser los brillantes constitucionalistas
que fuimos pues por carencia de constitucionalistas en la transición política, con la directiva sin duda alguna del maestro García de Enterría. Y finalmente algo que he comentado con Dionisio telemáticamente por correo electrónico, el magnífico artículo de Consuelo Madrigal, perjudicada representante de la Fiscalía del Estado, La sociedad cautiva. Sin duda, pues es significativo de los condicionantes que en último extremo, pues el texto de Dionisio Sánchez Fernández de Gata, el libro y la síntesis maestra de toda la legislación, toda la doctrina, toda la jurisprudencia y los hechos fácticos concurrentes, incorpora al libro. Podría decir que estamos cautivos, ¿no? Estamos cautivos por un centralismo exacerbado que conecta pues con el caudillaje en muchos casos y que por supuesto requiere urgentemente el que reaccionemos los operadores jurídicos con toda la modestia, pero con toda contundencia y tratando de que el Estado de Derecho no se malogre en nuestro país y que no tengamos que acudir al milagro de la Virgen de Europa. Como sabéis, la Virgen de Europa tiene una capilla en Algeciras y a veces utilizo humorísticamente esta imagen para decir que, bueno, que no esperemos milagros, que puede ser que Europa nos considere como un referente de lo que se califica como asunto interno del Estado miembro y que nos deje en el desconcierto o en el desgobierno desorganizado, desestructurado, que nos desestabilizará ya no solo en lo sanitario, sino nos desestabiliza en el ámbito económico y en el ámbito institucional desde el descrédito absoluto de las instituciones. Hay que recuperar el crédito político, el crédito administrativo, el crédito institucional. Y en este sentido, pues me congratulo el participar en esta sesión y en el libro que nos ha aportado Dionisio Sánchez Fernández de Gata Sánchez en edición que, como dice Marcos, pues aún está caliente en su paso pues por la impresión en la imprenta Ratio Legis, que sin duda alguna incorpora a su catálogo una obra que va a ser punto de referencia y va a ser la obra pues jurídica significativa, importante y trascendente en relación con la catástrofe de la pandemia. Muchas gracias y felicitación muy cordial y abrazo telemático para Dionisio, para Marcos, para Daniel y para Vicente. Saludos muy cordiales. Gracias, Ángel. Bueno, vamos a confiar en la otra Virgen porque hoy es la Virgen de Fátima y vamos a recordar, antes de dar la palabra al autor, que yo creo que dentro de unos años, pongamos 10, cuando estemos en la residencia, ¿no? Y pensemos qué pasó aquellos años. Abriremos el libro de Dionisio y punto a punto, desde el 20 de marzo, sabremos lo que nos cayó encima en el ámbito jurídico, por lo menos. Dionisio, yo no figuro ahora como interventor, como llamado a intervenir, pero me parece que esta manía tuya de publicar miles de libros con miles de páginas nos va a dar muchas tardes de sosiego en la residencia, ¿eh? Cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, Marcos, por tus palabras cariñosas. Luego te volveré a mencionar. Bueno, dentro de los libros que he podido yo escribir, quizás haya sido este el más complicado de todos por su vinculación a la realidad. De hecho, la última información incluida es del 12 de abril y el problema, por desgracia, desde luego no ha terminado. Había que terminar el libro por razones variadas, pero sin embargo el problema está muy lejos todavía, siendo algo pesimista en este tema la cuestión. Yo, sin perjuicio de lo que les diré ahora, inmediatamente he tratado de reunir esa información, he dado opinión cuando debía o he utilizado las opiniones de otros de una manera honesta en un tema bastante delicado, por sus connotaciones políticas inmediatas, que las hemos tenido presentes naturalmente todos los días,
pero los elementos de lo que los juristas debemos de hacer, pues a veces nos llevan a posiciones verdaderamente claras desde nuestro punto de vista, pero como hemos visto esta misma mañana con uno de los maestros del derecho administrativo, pues las opiniones que desde luego reflejo las suyas en el libro, que desde luego me alegro de que haya querido participar en el seminario, el profesor de la Cuadra, pues están ahí. Miren, yo primero querría agradecer a la editorial Ratio Legis y a Marcial, que creo que estaba conectado, su titular, su amabilidad de nuestro amigo Marcial, por las facilidades que me ha dado para publicar el libro. El libro no ha recibido ninguna ayuda, se ha solicitado alguna y se me han denegado de momento, y desde ese punto de vista pues casi uno se alegra de poder hacerlo y plantearlo. Claro, es verdad que lo que ha hecho la editorial ha sido de una manera verdaderamente tremenda. El 12 de abril cerré la última información y el 4 de mayo el libro estaba publicado. Desde el punto de vista de lo que se puede hacer en una editorial de provincias, como se diría, pues desde luego Marcial, como siempre, se ha portado fenomenal. Bien, este libro, el libro se gesta durante el confinamiento, en el primer estado de alarma. Como bien ha dicho cariñosamente el profesor Álvarez García, empiezo a publicar algunas cuestiones que, recordando ahora unas amabilísimas palabras de otro de nuestros maestros, el profesor Tomás Ramón Fernández Rodríguez, que con ocasión de otro libro de quien les habla, señalaba en aquel momento que había escrito cuentos antes de escribir la novela. Pues quizás siguiendo las palabras del profesor Fernández Rodríguez, que desde luego tiene un elemento didáctico muy interesante, he tratado de hacer lo mismo. Intenté escribir algunos cuentos en la época correspondiente de los días o meses que tocaba, y después he reunido con algo más de sosiego el contenido de aquellas reflexiones. Les diré, sin embargo, que en el título del libro ha tenido una influencia verdaderamente importante mi querida hija Paula, porque yo tenía un título bastante más amplio, que ella entendió que debía de ser más corto desde el punto de vista editorial. Además, a ella se debe esta excelente fotografía de la Plaza Mayor de Salamanca en la noche del 13 de marzo de 2020 y el tratamiento fotográfico que personalmente le señalaba que debía quedar desdibujada la nitidez de la Plaza Mayor por la noche para, con el componente negro de la situación que se avecinaba aquel día, pues efectivamente lo es. Y también desde ese punto de vista, que lo entendió sin hablar con ella, antes de que se vaya, quiero darle las gracias a Nora Rodríguez por plantear el cartel de la presentación del libro de esa manera también, que desde luego entendió y que ya le he dado las gracias como es debido. Bien, pues fíjense ustedes que parte de la responsabilidad o de la culpa de este libro se debe a algunas personas que están hoy aquí, o bien presencialmente o conectadas a través del ordenador. En primer lugar, permítame que le dé unas gracias muy cariñosas al profesor Sánchez Blanco. El cariñoso prólogo, yo creo que inmerecido, y las reflexiones que él hace, que ha hecho en el acto formal de manera oral, pues creo que son algo excesivas. Además, le agradezco muy mucho las muestras de cariño hacia mi familia y hacia mí que ha tenido muchas veces. A él le debo, sin duda alguna, se lo he dicho de manera privada, una forma minuciosa de trabajar. Bueno, el hecho de plantear, les digo sin duda que en algunas partes del libro son más importantes las notas que el propio texto principal. Eso no significa romperla, precisamente por no romper la estructura del libro, he preferido llevar algunas cuestiones a las notas. Ese carácter minucioso y detallado
era el que aprendí de los trabajos y de la forma de trabajar del profesor Sánchez Blanco, y que ahora se lo reconozco desde luego sin duda alguna. En segundo lugar, le quiero agradecer al profesor Álvarez García, en primer lugar, desde luego sus cariñosas palabras en la exposición oral, pero he de decirle que este libro no se hubiera escrito sin haber leído antes su obra de 1996 sobre el derecho de necesidad, que es clave, y sobre todo sobre el análisis, que este sí que hay que destacarlo, el análisis que llevó a cabo él mismo, el profesor Álvarez García, con su equipo desde la Universidad de Extremadura, que fueron comentando día a día lo que ocurría en el estado de alarma desde marzo de 2020 en adelante. Ese trabajo impagable, sin duda alguna, e impecable desde el punto de vista científico, acabó por traducirse en un libro un poco más sosegada, y luego en algún otro libro más, como el que hacía referencia el profesor Terrón, y otro vinculado directamente a los problemas específicos de la pandemia, de la epidemia en España. Esa forma de actuar, desde luego, junto con bastantes trabajos que ha publicado, artículos científicos, pues, bueno, aparte de que daban algunas ideas, ha señalado ha traído consigo una serie de ideas que desde luego he plasmado en el texto legal. También, en último lugar, querría agradeceros a los que estáis aquí, compañeros y amigos, que quizás sea lo mejor, al profesor Fernando Pablo, la profesora González Bustos, el profesor González de Iglesias, el profesor Terrón Santos, y a los profesores Pronto, José Luis Domínguez, Paula Tomé, y aquí te agradezco expresamente a ti, Nora, en la ayuda correspondiente al diseño de ese cartel, que lo guardaré con cariño. También quiero agradecer al resto de los profesores y muy buenos amigos que estáis aquí, a José María Lago, a Marcos Iglesias y a Isabel Rodríguez, por estar conmigo, y desde luego la labor que hace Pablo, porque sin él pues algunas de las cuestiones no hubiéramos podido hacer. Permitidme que haga un comentario de explicación de algunas cosas de las dedicatorias que me ha emocionado desde luego el profesor Sánchez Blanco. Los que merecen la dedicatoria del libro, desde luego, son los miles de fallecidos. Por cierto, a día de hoy, 13 de mayo de 2021, su número real todavía no lo conocemos, y eso, desde el punto de vista de un Estado moderno, debería de ser una razón de vergüenza. No hay claramente un dato, no se lo cree nadie, el dato oficial, a la vista de los informes MOMO, de los informes del INE, etcétera, sobre esa cuestión. Son ellos lo que merecen todo. Yo, el segundo elemento que adelantaba el profesor Sánchez Blanco, naturalmente que se lo tengo que dedicar a mi mujer y a nuestra querida hija Paula, por haber pasado el confinamiento juntos. Eso fue una suerte. En relación con lo que pasó a muchas familias, desde luego, el poder haber estado los tres juntos en aquella época nada fácil, pues lo ha sido, y a ellas dos va dedicada el libro, como casi todos y todos los que he escrito. También, en tercer lugar, a mi familia. Hoy, de momento, solo nos acompaña, por razones obvias, mi hermano Paco, que se lo agradezco mucho, pero la dedicatoria va con un signo de alegría que lo sigo manteniendo. Durante el 2020, mi familia hemos tenido la suerte de tener dos sobrinos nietos, que son, desde luego, una alegría en la actualidad, y, como digo en la dedicatoria, quizás la savia para el futuro, la esperanza para el futuro. Bien, y en esa dedicatoria les contaré un pequeño secreto que hace una canción de los Beatles, una de las canciones más bonitas que escribió George Harrison, mientras mi guitarra llora suavemente. Esta canción tiene un elemento, una anécdota que revela en sentido festivo una característica que ha habido durante la pandemia, que es la generosidad. La generosidad de George Harrison, con quien les diré, y mutuamente hacia él en aquella época, no tiene nada que ver con la más importante generosidad
que ha habido de multitudes de profesionales, como han señalado claramente el profesor Fernando Pablo y el profesor Terrón Santos, y lo saben ustedes. Bien, en el año 1968, en el verano de 1968, le quedaban a los Beatles, sin saberlo, publicar 3 álbumes. Estaban elaborando la parte final del llamado álbum blanco, que fue uno de los mejores sin duda. Le quedaban por publicar el álbum del Submarino Amarillo, el de Abbey Road, el del cruce de la calle de Londres y el de Let It Be. Bueno, pues en aquella época ya había problemas entre ellos, conocidos de todos, y George Harrison había hecho una amistad con uno de los mejores guitarristas del mundo, todavía vivo, a diferencia de él, que fue el gran guitarrista Eric Clapton. A la vista de los problemas que había con ciertas opiniones distintas sobre esta canción en concreto, que la escribió George Harrison, pues George Harrison le propone a Eric Clapton que venga a grabar con los Beatles. ¿Y dónde está la respuesta generosa de Eric Clapton? Le dijo, según parece, a George Harrison que nadie en el mundo tocaba con el registro de los Beatles. Al final lo convenció y la guitarra principal es precisamente la de Eric Clapton, una de las canciones más bonitas que escribieron y que después, cosas de la vida, fue cantada en su versión original en el concierto de homenaje a George Harrison en el año 2002 por Paul McCartney y Ringo Starr, un hijo de George Harrison, y el propio Eric Clapton. Esa referencia a la generosidad de estos grandes músicos obviamente tiene un componente festivo, pero dice muy bien de determinadas actitudes personales en la vida, y desde ese punto de vista pues lo quise y lo quiero explicar ahora como he hecho, porque me pareció oportuno. Además, la propia estrofa de la canción tiene bastante que ver con algo de lo que espero que nos ocurra, que es aprender de lo que precisamente ha pasado. Las otras frases, como ha destacado el profesor Sánchez Blanco, tienen mucho que ver con lo que ocurre ahora. El apoyo de una ley con otra, como las viviendas, la referencia a aquella sociedad que no tiene ningún interés con las cuestiones jurídicas, que son precisamente mediante las que se regula la propia sociedad, o esa palabra de Eleanor Roosevelt sobre las libertades, incluso esa cuestión que en los años en que vivió ella lo denomina la libertad de la pobreza, que es verdaderamente tremenda. En aquella época, al menos en la presidencia de Roosevelt, ciertamente fue complicada al salir de la crisis correspondiente. Y luego he incluido efectivamente ese párrafo del auto del Tribunal Constitucional que anuncia, o al menos yo lo tengo entendido, ahí el auto es lo único que hay en relación con lo que está a la vista, que el tribunal pues le cuesta decidir sobre el primer estado de alarma. Anuncian que la primera sentencia estará antes del verano. Si hubiera dictado antes esa sentencia, como hizo con el problema de la sedición catalana, pues desde luego hubiéramos resuelto algunos de los problemas de los que hablamos hoy. En esa sentencia de un auto, de un recurso de amparo, el tribunal se inclina por primar el derecho de la salud por algunos de los límites, en relación con algunos de los límites del derecho, de los derechos fundamentales. Bien, con este bagaje, miren, ha habido un elemento en la ordenación del libro que sí que me tuve algunas dudas, y en algunas de nuestros excelentes comentarios de café, donde desde luego se debe muy mucho a todos vosotros algunas de las ideas correspondientes, pues al final fui hacia la idea de intentar incluir un elemento, un íter descriptivo que, digamos, aglutinara cómo se iba respondiendo a determinados problemas y de qué forma y con qué problemas jurídicos en cada una de ellas. Bien, es verdad que se han escrito más libros sobre la respuesta jurídica ante la pandemia, unos de una forma y otros de otra. A mí me pareció bastante oportuna esa cuestión porque efectivamente, y le agradezco la frase última al profesor Fernando Pablo,
nos da una idea de qué es lo que ocurrió en determinado tiempo en España en relación con esta cuestión. Bien, le pasaré finalmente a describir ese contenido de una manera breve. Después de una referencia de introducción en la cual hay un dato en el cual yo me llevé hasta sorpresa, pues las tres grandes epidemias de coronavirus que ha habido en el mundo tienen relación con China. Yo no soy partidario de las conspiraciones, pero tanto el coronavirus SARS-1 como el medio oeste y el SARS-CoV-2 han tenido una referencia allí. Hago una referencia a las grandes epidemias del mundo, ciertamente como uno de los elementos complicados que dio una cierta ilusión a la humanidad de que con la tecnología y con el avance de los sistemas sanitarios y médicos se iban a acabar, pero desde el SIDA, el ébola, que nos dio un buen susto, un buen susto y alguna utilización política, pero ¿qué le vamos a hacer? Un buen susto en la cuestión, y luego estas tres epidemias en las que España ha salido más o menos bien de las dos primeras, pero no muy bien, por no decir que muy mal, de la última. Planteo el régimen jurídico con una referencia al derecho de necesidad, a las crisis en los estados democráticos, con una pequeña referencia en nota a pie de página de lo que ha ocurrido muy breve. Se ha referido el profesor Fernando Pablo a algunos de los países, en los países más importantes y más cercanos a nosotros. En esas notas, en esas frases, sí se denota un cierto modo distinto de afrontar jurídicamente esta cuestión, que lo dejo ahí como ha salido a relucir ya en la propia exposición del profesor Fernando Pablo. Me dedico a analizar el régimen del estado de alarma en España. De este régimen jurídico, con ayuda de lo que diré después de las únicas intervenciones del Tribunal Constitucional en la materia, pues se denotan algunos elementos y algunos principios que en el asunto de la cogobernanza, desde luego, desde mi punto de vista, han sido vulnerados de manera flagrante. No es posible, de acuerdo con la legislación actual, esa federalización de los estados excepcionales que se ha pretendido hacer por la puerta de atrás en España. Teníamos un antecedente sobre la aplicación del estado de alarma, que fue polémico en su día, aunque luego un auto del Tribunal Constitucional y después una sentencia pues resolvió las cuestiones. Ese asunto de los controladores aéreos del año 2010 tuvo un problema bastante gordo en relación con la posible intervención relativa a las actuaciones de los controladores de la jurisdicción militar, cuestión que constitucionalmente tenía bastantes problemas. Hubo recursos de carácter ordinario y recursos de amparo y interposición de recursos de constitucionalidad, y el Tribunal Constitucional ya señala el carácter de ley de los decretos de la declaración del estado de alarma y de sus prórrogas. Luego esa cuestión se ha utilizado de forma clara en la actualidad y establece algunos de los requisitos que posteriormente, como no hay más doctrina sobre ello, pues se han manejado una y otra vez. Una vez hecho esto, el bagaje de lo que teníamos, pues lo pongo en marcha de manera cronológica antes y hasta llegar a la declaración del primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020. Ahí ya, de manera clara, pues hago referencia a ciertas improvisaciones, a no prever lo que se avecinaba, las cuestiones del jefe, uno de los jefes de la Policía Nacional que fue cesado, la cuestión de determinados informes médicos que aparecían y desaparecían, o las primeras intervenciones de ciertos responsables públicos, como el peculiar portavoz en la epidemia y algunos altos cargos públicos en España que no le daban casi importancia, por no hablar, que también lo menciono, la cuestión de decir que esto era un mero catarro, casi una gripe pequeña, en cantidad de programas de radio y sobre todo de televisión. Pues al final, por desgracia para todos,
desde luego ni es un catarro ni es una gripe pequeña, desde luego. Eso nos llevó a la declaración del estado de alarma, que analizo con detalle y sobre todo sus problemas, que algunos de ellos están judicializados e incluso ante el Tribunal Constitucional, como es lógico y se tiene que hacer así. Los problemas de la intervención en los derechos y libertades fundamentales, la libertad de circulación, el derecho de reunión, el derecho relativo a la libertad religiosa, y voy desgranando cada una de ellas con una referencia al control que luego, naturalmente, vuelvo sobre ella en el capítulo final del libro. Luego le dedico unas palabras a una serie de problemas que yo titulo los excesos normativos producidos durante el estado de alarma. A esta cuestión le ha dedicado un excelente artículo muy detallado el profesor Fernando Pablo, también el profesor Álvaro García hace referencia a algunas de ellas, y el profesor Sánchez Blanco hizo referencia a alguna en una entrevista periodística de un periódico digital hace algún tiempo. Bueno, desde la incorporación del vicepresidente primero, que ya no está en el gobierno, a la comisión correspondiente del CNI, hasta problemas con una orden ministerial que afecta al derecho de propiedad y multitud de cuestiones que desde luego tenían poco que ver con la epidemia, poco que ver con la alarma y más que ver con otro tipo de cuestiones. Bien, y también analizo en esa referencia lo que ocurrió con las manifestaciones del 8M de 2020. Está claro, utilizando los datos oficiales de sanidad, que provocó un aumento de los contagios y naturalmente que recuerdo a pie de página pues las opiniones de algunos altos cargos, desde el propio presidente del gobierno, la vicepresidenta primera, la ministra de Igualdad, sobre todo aquella entrevista que le grabaron y que declaraba que no podía decir alguna cosa porque, tía, me van a crucificar, o algo así, la frase la tienen ustedes tomada literalmente de lo que dijo. Está fuera de toda duda que eso fue así y ese asunto terminó penalmente como terminó, que es declarando primero el juzgado y luego la audiencia provincial que no había ninguna responsabilidad del delegado del gobierno, del señor Franco, que ya no está en la delegación del gobierno, y acabó con el asunto de la sentencia de que declara ilegal el cese del coronel Pérez de los Cobos, que eso lo analizo con minuciosidad. Bien, termino con algunos problemas planteados, que desde luego así es la cuestión. Esos problemas no los analizo con detalle, pero están ahí. Posteriormente paso a analizar lo ocurrido en la segunda ola. La segunda ola se produce en el verano del 2020, cuando ya teníamos que salir todos de vacaciones y todos a disfrutar, en palabras textuales del presidente del gobierno, que lo señaló y así lo declaro, lo recojo en el libro, y efectivamente pues no era ni tan verano, ni tan risas, ni nada por el estilo, porque lo que se nos venía encima avecinaba un problema bien serio, pues hasta la cuarta ola tenemos que avanzar. En ese capítulo planteo lo que ya señalé antes, que es el gobierno de la nación se desentiende y plantea este asunto de la cogobernanza. Pues miren, lo que he dicho antes lo resumo en una frase. No se puede cogobernar algo que la Constitución no lo permite y el ordenamiento constitucional en última instancia. Yo mantengo que efectivamente esa encomienda de funciones a las 17 comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla no es posible hacerla con la ley orgánica de los estados excepcionales, como les he señalado. Se permite que alguna comunidad autónoma pida la declaración del estado de alarma, pero no la encomienda a las 17, desentendiéndose de las competencias que fija claramente la Constitución y la ley orgánica al gobierno de la nación. Bueno, uno de los ejemplos sin ningún sentido de este nuevo modelo es la cuestión del extraño y prescindible, son los dos adjetivos que empleo, declaración del estado de alarma en Madrid el 9 de octubre de 2020. Bueno, absolutamente extraño, se entiende perfectamente de manera política, pero desde el punto de vista jurídico y sanitario absolutamente prescindible. En la época en que se declara,
había comunidades autónomas con un mayor índice de contagios, en concreto la comunidad de Navarra estaba absolutamente desbocada en la cuestión. A la comunidad de Navarra no se hace nada y a la comunidad de Madrid, después de un leñazo, con perdón por la palabra, que le atiza el Tribunal Superior de Justicia a esas curiosas órdenes comunicadas que mencionaba el profesor Fernando Pablo, que es algo que se han sacado de la manga de no sé dónde, obviamente pues el Gobierno de la Nación declaró el estado de alarma, que no trajo nada en absoluto nuevo al sistema de gestión de la epidemia, que funcionó y funciona bastante bien en Madrid, todo hay que decirlo, todo hay que decirlo. El capítulo siguiente retoma los desbarajustes, la desorganización con multitud de casos, desde los decretos leyes de Aragón hasta otro tipo de normas en Canarias, algunas en Castilla y León, sobre lo cual yo mantengo alguna posición más crítica, por ejemplo, en alguna de las conversaciones con Marcos hace bien poco, pues que lo señalo en el sentido de lo que se iba a hacer. Y ya se detecta claramente que ese desbarajuste no solo es desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista judicial, que lo hemos visto, desde luego, multiplicado por no sé cuántos dígitos en la actualidad. El penúltimo capítulo es el que tiene que ver con análisis del estado de alarma que acaba de terminar, el de 25 de octubre de 2020, y, como digo, en su propio título, también con problemas constitucionales y administrativos. Desde luego, la prórroga, por supuesto, la prórroga, yo mantengo que esa prórroga de 6 meses no es constitucionalmente muy adecuada. Luego lo que diga el Tribunal Constitucional ya veremos, a lo mejor lo dice el año que viene, con lo cual pues no sé qué ocurrirá. Y con la tercera ola ya en plena expansión de la epidemia, pues continúa la desorganización de las medidas. El problema del toque de queda de Castilla y León, las leyes regionales de Galicia que mencionaba antes y el proyecto de la Comunidad Vasca, en la historia del decreto ley primero y después la ley de las mascarillas, que yo creo que esa ley ya no se llamará de otra forma, con una curiosa enmienda que obviamente la frase cambia de la del decreto ley, aparte de la época en que se publica el decreto ley, en el ámbito del verano de 2020, cuando se publica la ley estamos en plena cuarta ola. Y con esa serie de cuestiones, digamos que la historia queda abierta, la frase final de esa parte queda abierta. Y el último capítulo, que puede ser analizado de manera independiente, en marzo de 2021, a finales de marzo, había más de 2.000 intervenciones, resoluciones, sentencias, muy pocas todavía, de autos, por supuesto, el mayor número son de autos, de todos los tribunales en la base de datos del Poder Judicial en relación con el COVID-19, que no están todos, y además en esa recopilación hay algunas decisiones judiciales que no tienen que ver con la cuestión. Pero bueno, lo que he tratado es de plantear y ordenar por dónde van las decisiones de los tribunales, aunque esto pues puede quedar en agua de borrajos una vez que decida el Tribunal Constitucional. Primero, el control de las declaraciones del estado de alarma, unos recursos curiosísimos sobre la intervención de las Fuerzas Armadas, porque los recurrentes señalaban que prácticamente les estaban, con perdón por la frase, echando o rociando materiales químicos de no sé qué, armas de no sé qué. Esos son unos recursos, tenían un componente político por el fondo del asunto, pero bueno, ahí está. La cuestión de los medios sanitarios, que no acaba, como se ha dicho esta mañana, la cuestión de la responsabilidad tendrá un recorrido temporal mucho más amplio para ver bien qué ocurre, pero en este tema ya hay algunas sentencias, una sentencia sobre las mascarillas, otras sentencias sobre los medios en relación con la policía, etcétera. En siguiente lugar, las intervenciones variadas y a veces contradictorias de jueces y tribunales en relación con el derecho de reunión, de manifestación y otros derechos como la libertad religiosa en el ámbito de los estados de alarma. Le dedico un epígrafe a las querellas formuladas contra el presidente del gobierno, los vicepresidentes, otros altos cargos e incluso algunos magistrados, porque decíamos esta mañana, incluso
en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha planteado ahí una serie de cuestiones, y además concentró todas las decisiones sobre ellas y declara la irresponsabilidad de esos altos cargos en relación con las cuestiones correspondientes. Y termino la cuestión y el libro con algunos problemas penales. Vicente señalaba el problema del derecho sancionador. Bueno, algunas intervenciones penales ha habido por no cumplir el confinamiento y otras circunstancias, con lo cual pues he pretendido dar una visión temporal, cronológica, y luego plantear las decisiones de los tribunales más importantes sobre la cuestión. Si he aportado algo al conocimiento, al esclarecimiento, y desde luego creo que a la descripción de la situación sí he aportado bastante, al esclarecimiento de la situación de las líneas, pues depende de las ideas de cada uno, al menos las argumentaciones las he tratado de llevar con sentido común, como pueden ser así. Para mí es un orgullo, además, que la presentación del libro haya sido en mi casa, en nuestra casa. Desde luego, este tipo de presentaciones pues no nos acabarán de gustar nunca, aunque a la vista de la situación y teniendo muchísima gente, muchos problemas mayores que que es pequeñito, que es no poder presentar un libro de otra forma, pues desde luego lo que, insisto en ello, lo importante es la gente que ha fallecido, la cantidad de gente que tiene problemas bastante graves, y desde el punto de vista de intentar utilizar el derecho para paliar, algunos problemas no se pueden paliar, obviamente, pero el derecho puede contribuir a mejorar las situaciones, y en ese sentido, con elementos de interrogación, pues una pequeña esperanza me queda personalmente para el futuro en relación con los poderes que pueden utilizar las administraciones o los gobiernos e incluso el Poder Judicial para intentar paliar ese tipo de cuestión, sin mencionar las cuestiones económicas y sociales que desde luego serán muy problemáticas. Bueno, muchas gracias por escucharme y nada más por mi parte. Muchas gracias, Dionisio, enhorabuena una vez más. Muchas gracias a José Luis, Paula, Nora, Pablo, los community managers, ¿no? Muchas gracias a nuestros colegas de fiscal que nos acompañan siempre. Y que, Dionisio, esto hay que mojarlo, ¿no? Muchas gracias a todos.